Vamos a arrancar entonces con lo que teníamos preparado. Acá Dale. tenemos el índice de producción industrial, que bueno, como sabemos, la actividad cayó en todos los rubros. ¿Hay algún rubro donde no cayó? No, por ahora no. Vimos la semana pasada el tema de la recuperación, ¿no? Así que creo que también podemos aprovechar un poquito eso con los gráficos para ver qué está pasando con la actividad. Esta semana salió este dato, que es el dato de la producción industrial, un dato fundamental para la actividad porque la industria es uno de los, digamos, de las madres, ¿no? De la actividad económica. Entonces, es un termómetro fundamental de lo que pueda hacer con toda la actividad económica. Y lo que estamos viendo ahí es que, digamos, después de una caída muy fuerte que tuvimos en los últimos meses, se estabilizó un poquito esa caída, ¿sí? Pero todavía no repuntó, ¿no? Era un poco lo que charlábamos la semana pasada, hubo una caída muy pequeña del 0,7%, pero uno esperaría, ¿no? El dato positivo sería si eso empieza a repuntar. Por ahora el dato de febrero muestra que seguimos en niveles sumamente bajos y habrá que ver qué pasa en los próximos meses. ¿Sí? Acá lo que me llama la atención de este gráfico es la caída terrible que hubo en el 2020 con la pandemia. Claro, esta es una cuestión que yo siempre veo lo mismo, ¿no? A los economistas nos molesta mucho la pandemia porque fíjate que te genera en el gráfico un efecto distorsivo, ¿no? Es tan grande, obviamente es un fenómeno sumamente atípico, y bueno, en el gráfico queda claro, ¿no? Que la magnitud de esa caída no tiene comparación histórica, pero bueno, te hace que todo lo otro parezca muy chico. La caída que estamos viendo ahora, para los términos históricos de Argentina, es muy relevante, pero como tenés ese efecto tan fuerte de la pandemia, bueno, te lo hace parecer bastante pequeño, ¿no? Exacto, exacto. Si vos ves la caída de la pandemia, pero al mismo tiempo viendo la caída, la que estamos viviendo ahora, tenés razón, como no, ahí se ve exactamente, se ve perfecto, como que hay como que se estabiliza un poquito, pero tiende a la caída igual, aún estabilizándose, pero no cae con tanta pendiente como caía antes. Exactamente. O sea, si uno lo mira con el vaso medio lleno, diría eso, ¿no? Se frenó la caída, dejamos de caer, y si uno lo mira con un vaso medio vacío, lo que dice, bueno, pero falta un repunte, que es lo más importante, porque al estar en niveles bajos necesitamos que la actividad recupere, ¿no? El nivel previo. Sí, y Después, acá perdón, Juanma, acá sí, Matías marca una cosita que es, se ve que desde septiembre del 2023 viene la caída. Eso ya hablábamos la semana pasada, que esto arrancó en claro. octubre. En realidad, exactamente, en realidad a partir de octubre, en la gran mayoría de los indicadores de la actividad, empezó la caída en octubre del año pasado. ¿Sí? Que decíamos con el tema de las elecciones, el fuerte freno a las importaciones que no les permitían a las empresas también producir, ¿no? La incertidumbre que había, todo eso llevó a un parate muy importante que empezó en octubre y que sigue hasta el día de hoy. El segundo dato que tenemos, que también es muy relevante y que, digamos, voy a aprovechar un poquito para ir y volver, ¿no? Y comparar, Dale. porque ahí uno, digamos, rápidamente puede ver que estamos con una magnitud más importante, en este caso, la caída de lo que es el sector también fundamental para la actividad económica, que es el de la construcción, ¿no? Este indicador lo que me mide es cómo está el sector de la construcción. Y fíjate que, en primer lugar, ya la caída del último mes fue sumamente grande, ¿no? Un 11%, pero además de eso, la caída total, podríamos decir, de estos 3 o 4 meses es mucho más grande que la de la industria. Y esto es, digamos, fundamentalmente por el parate de la obra pública, ¿no? Recordemos que parte del ajuste del gasto público que está haciendo el gobierno fue el freno total de todas las obras públicas a nivel nacional. Eso es un rubro relevante para el gasto público, pero obviamente que es un rubro muy relevante para la actividad. Pensemos que también tiene por detrás muchos trabajos, muchos empleos. Así que este freno es sumamente relevante y hay que seguirlo, digamos, en los próximos meses, porque seguramente atrás de esto empecemos a ver los despidos, ¿no? En el sector de la construcción. Además, un sector que tiene un esquema de bastante flexibilidad para los despidos, o sea que es muy probable que esto lleve a una elevada cantidad de despidos que en otros sectores quizás no están así, pero acá vamos a ver que eso seguramente se manifieste en los próximos meses. Así que estos dos datos económicos nos muestran, en principio, que la recesión, como decíamos la semana pasada, todavía sigue. Y acá voy a pasar, a ver si puedo cambiar. Ahí está, ¿sí? Porque si no, en la otra no se me veía. Lo que están viendo acá son, digamos,
una especie como de radar, ¿no? Que armé de diferentes indicadores con los colores marcando la magnitud de la caída en cada mes. ¿Sí? Tenemos... ¿Podés, Juanma, ponerla tipo presentación? Así se ve todavía más grande. Sí, a ver, Por las porque dudas. antes lo había puesto y no sé por qué no me lo Entonces ya había fue. No nos agarrado. arriesguemos. A ver si se puede. No, bueno, ya fue. Vamos a lo seguro. Listo. A ver. Pensé que se podía. No, bueno, me lo dejo ahí. Claro, está bien ahí. Fíjate, te decía, bueno, el índice de la construcción, que lo mostrábamos recién, producción de autos, otro rubro muy importante para lo que es la actividad económica, la recaudación, que obviamente como tiene, digamos, impuestos vinculados a la actividad también, es una variable que me sirve para ver una especie de termómetro de la actividad. Las ventas minoristas, en este caso más vinculadas a lo que está pasando con el consumo, ¿no? Las ventas en los comercios, en las farmacias, en ese tipo de locales. La producción industrial, como te mencionaba anteriormente, y el estimador mensual de actividad económica, que es la más importante, la que te mide realmente cómo está la actividad, que es la que habíamos charlado la semana pasada. Si te fijas, acá uno de los problemas que tenemos para hacer este tipo de análisis, ¿no? En el día a día es que tenemos, digamos, los indicadores vienen con rezago. Fíjate que el último dato que tenemos de la actividad económica es de enero, ¿no? Y es bastante viejo para lo que está pasando, ¿no? Ya estamos en abril. Entonces, por eso es que vamos mirando indicadores que salen más rápido, como por ejemplo el de la construcción, el de los autos, la recaudación o las ventas minoristas, que de alguna manera nos sirven para estimar, ¿no? Qué es lo que está pasando con la actividad económica. Y fíjate, como te decía, que el colorcito lo que nos está indicando es que digamos, la magnitud de la recesión, ¿no? La caída, todavía no parece haber encontrado el piso. ¿Sí? Porque vos fíjate que la producción de autos, la construcción y la recaudación, en todos los casos en marzo, mostró caídas muy importantes. ¿Sí? Para ver una recuperación, ahí tendríamos que haber visto un colorcito verde, ¿no? Por lo menos niveles bajos de caída o, en el mejor de los casos, una variación positiva, cosa que no estamos viendo. La única que no está en su pico en marzo son las ventas minoristas. Exacto. Que respecto a febrero están un poco mejor. Exactamente. O sea, cayeron, pero cayeron menos. Y acá, digamos, esta es una cuestión que es importante de marcar. Esto no significa que haya un repunte, ¿no? Porque cuando la CAME, que es la cámara que releva este dato, lo publicó, el gráfico te mostraba una B hermosa, ¿no? Como hablábamos de una recuperación en B, pero estamos hablando de la variación, no del nivel de esa variable. Con lo cual, esto es como decir que vos venís a 120, ¿no? Y en la curva bajás a 80. Bueno, bajaste, es cierto, pero todavía te falta bajar mucho más. Entonces, que la variación sea menor es importante, pero al ser negativa todavía sigue siendo un problema, ¿sí? Todavía no estamos con señales de recuperación de la actividad. Como te decía, fíjate que... ¿Esto te podría acercar un poco más a la recuperación, dado que no estás en los niveles que estabas en febrero y que estabas en enero, por ejemplo? ¿Podría ser un dato positivo? Bueno, sí, obviamente, pero digo, el punto es que todavía estamos lejos de recuperar, claro, ¿no? Todavía estamos cayendo y estamos, digamos, viendo dónde está el fondo, que todavía, aparentemente, por los datos que tenemos, no lo tocamos. Y ya estamos con datos mirando más. Esa es una pregunta importante, ¿no? Que hace un tiempo ya se viene hablando de si la economía tocó fondo o no tocó fondo, pensando obviamente lo que hablábamos la semana pasada de la forma, cómo se va a recuperar la economía, si va a ser una U, una B, una pipa. Si alguno quiere ir a profundizar con esos temas, les recomiendo el programa del miércoles pasado. Pero bueno, aprovecho y traigo el tema de nuevo ahora. Totalmente. Entonces, digamos, a ver, después puede pasar que el estimador mensual de actividad económica dé mejor, ¿no? Pero en principio uno esperaría que con las caídas que estamos viendo en estos indicadores es bastante difícil que por lo menos hasta marzo veamos un repunte significativo. Sí, ese me parece que es un punto. Sí. Y acá hay un comentario de Iván que dicen: cuando lleguen las boletitas de gas en invierno, los veo todos agarrándose la cabeza. Acá justo veíamos una... No sé si llamarle recuperación, pero una variación un poco, no tan, no tan fuerte como veíamos en febrero y enero respecto a las ventas minoristas.
¿cómo vos crees que va a afectar el tema de los aumentos de las tarifas en todas estas variaciones, pero sobre todo justo en las ventas minoristas, que es donde estaba mermando, ¿no? Bueno, ahí aprovecho para volver y pasar al siguiente gráfico. Espera que voy a mostrarlo acá porque ahí se me sigue mostrando mal. Dale. Es esta cuestión del tema de los salarios, ¿sí? Que justo lo mencionaba alguien al principio del programa, que decían, bueno, los salarios están quietos, ¿no? Todo se mueve, pero los salarios siguen ahí. Ahí está, porque eso obviamente está vinculado con el tema de las tarifas. Hace un rato nada más salió publicado lo que se conoce como el RIPTE, ¿no? Que es el salario registrado promedio. Esto marca la evolución justamente del salario de los sectores registrados, fundamentalmente el sector privado, el sector público, no tiene en cuenta el salario del sector informal, que es un componente muy importante y que obviamente... Tal cual. Es un universo sumamente importante. Ahora bien, ¿qué nos muestra el dato de febrero? Bueno, lamentablemente otra mala noticia, ¿no? Digamos, pequeña, pero mala noticia, porque en febrero el salario registrado volvió a mostrar una caída. Pequeña, como vemos ahí, del 1,5, pero en principio se esperaba que con la reducción de la inflación que hubo en febrero y con los salarios que por lo general corren de atrás, ¿no? Con aumentos que son, digamos, mirando lo que estaba pasando antes, bueno, se esperaba que en febrero ya se pudiese dar una pequeña recuperación de los salarios y esto no sucedió. Así que ahora vamos a tener que esperar a marzo a ver si finalmente hay un repunte. Y con esto que vinculado que decían el tema de las tarifas, bueno, acá es donde aparecen los problemas, ¿no? Porque además de que vos tenés que lograr que los salarios, digamos, recuperen, que las paritarias tengan incrementos importantes, el problema que tenés es que los aumentos de tarifas le pegan el salario. Entonces, claro. Va a estar complicado. Y acá vuelvo con algo que de vuelta habíamos charlado la semana pasada, ¿no? Es una variable fundamental para ver qué pasa con el repunte del consumo y con la actividad económica. Tal cual. Fíjate que parece difícil, ¿no? Que veamos una B. Yo creo que vamos a ir más hacia una U o, lamentablemente, en el peor de los casos, una L, ¿no? Que decíamos que quede en un nivel bajo y que no vuelva a recuperar los niveles del año pasado. Y otra cosa que le pega fuerte, perdón, ahí si vos querías terminar, Juanma, te dejo, perdón. No, marcarte, no, también aproveché para poner el gráfico con toda la serie histórica, Sí. digamos, para ver que estamos lamentablemente acercándonos a los niveles más bajos de los últimos 30 años, ¿sí? O sea, niveles cercanos a los de la crisis del 2001. Claro, yo que uno siempre pensaba que los habíamos dejado atrás y lamentablemente estamos ahí de nuevo. Claro, desde el 2018 yo siempre lo marco acá en el programa porque yo me recibí en el 2016, en el 2017 arranqué a trabajar como politóloga, ahora estoy acá en los medios, pero antes trabajé en gobierno, en empresas, bla, 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 y yo veía que si bien yo iba creciendo profesionalmente, mi salario nunca era competitivo. Y obviamente esto va de la mano que aunque yo arranqué a trabajar justo en el momento de que arranca a caer 2018, ahí se ve claramente cómo la tendencia, aunque hay subidas, es siempre a la baja en el salario real. Exactamente, te diría que lamentablemente arrancaste a trabajar en un mal momento, ¿no? Porque a partir de ahí se puso... No, antes había laburado de modelo mientras iba a la facultad y me iba mejor como modelo. Es la peor conclusión a la que pude llegar, pero era como, che, estudié 5 años y ahora me va peor, digo, puta madre. Pero bueno. Claro. No, la verdad que es un tema, ¿sí? Digamos, en estos últimos años, como te decía, lamentablemente con la actividad económica que tenemos y la inflación se hizo muy difícil y fíjate que veníamos de caídas, digamos, leves pero sostenidas y en este caso es realmente fuerte, lo cual marca un poco la magnitud, digamos, de lo que está sucediendo a nivel social, ¿no? En términos del salario, las jubilaciones y también de como te decía antes, el ingreso del sector informal. Y vinculado con esto, también acá traje este gráfico que me parece importante. Porque claro, pues, ahí te iba a decir, porque la otra cosa que le pega al salario directamente es el otro tema de la semana, que es el aumento en las prepagas. Claro, acá, digamos, yo haría la distinción, ¿no? Que esto le pega sobre todo a lo que es la clase media y la clase alta.
Pero bueno, obviamente este tema se instaló muy fuerte, primero por los grandes aumentos que se vienen dando en el sector desde que el gobierno decidió liberalizar, ¿no? el precio de las prepagas. Antes estaban regulados, el gobierno con el DNU eso quitó todo tipo de regulaciones y bueno, obviamente el problema acá que tuvo es que los incrementos de precios fueron sumamente significativos. Y justamente la discusión esta semana surgió porque, bueno, el ministro Caputo tuiteó diciendo esto, ¿no? Que es una barbaridad que aumentan las prepagas y que van a hacer lo posible para tratar de defender el bolsillo de la clase media, sí. Lo cual igual es medio paradójico, ¿no? Porque digamos, fue el propio gobierno el que desreguló el precio de las prepagas, que obviamente uno podría decir estaban atrasadas, ¿sí? Eso no hay ninguna duda, pero la cuestión de fondo que para mí es importante advertir y discutir en estos casos es que ¿no? se puede hacer de manera gradual, ¿no? Porque si vos tenés una economía que está en niveles sumamente bajos de actividad económica, con los salarios por el suelo, y encima vos liberás, como pasó, el precio de la nafta, el precio de las prepagas y diferentes precios de la economía, bueno, obviamente que las empresas van a tratar de recuperar lo más rápido posible esa rentabilidad perdida que, digamos, explicada por esos precios atrasados. Ahora, el problema es que le estás echando más leña al fuego, ¿no? Me parece que cuando uno mira la ganancia de las empresas en estos últimos años, creo que fueron las menos perjudicadas y que entonces había margen como para hacer esto de una manera más gradual. Bueno, creo que este gráfico que justamente lo que muestra es el peso que tiene en el bolsillo de un trabajador lo que le destina a las prepagas, ¿no? Y fíjate cómo en los últimos años se había mantenido en torno al 15-20% y en estos últimos meses pegó un salto gigante en torno al 30%. También hay que aclarar que esto se da por la caída del sueldo, o sea, como cae nuestro sueldo, eso también hace que tenga mayor relevancia el gasto de las prepagas, pero bueno, digamos, la combinación de estos dos elementos hizo que hoy represente un componente muy importante y que lamentablemente se haya transformado en un lujo, ¿no? Tener una prepaga. Y eso también te indica que difícilmente la actividad repunte en el corto y mediano plazo con este nivel, ¿no? de ajuste o de presión sobre el bolsillo de la gente. ¿No? Y también esto, lo que pienso, ¿no? ¿Cómo afecta en la recaudación? Porque también veíamos una caída muy fuerte. Si el gobierno quiere llegar al déficit cero o quiere tener superávit, es clave la recaudación. ¿Cómo te pega de lleno? Bueno, ahí es una cuestión fundamental, ¿no? Que vamos a ver en los próximos meses qué sucede, porque uno de los problemas que vos tenés cuando llevas a cabo un ajuste del gasto público y sobre todo cuando llevas a cabo un ajuste de este tamaño, lo que sucede es que eso impacta en la actividad económica de todas estas maneras, ¿no? Cuando vos tenés que liberar tarifas que pegan el bolsillo de la gente, cuando vos tenés que recortar la obra pública. Y el problema de eso es que obviamente le termina pegando la recaudación. O sea que de alguna manera no es como un perro que se muerde la cola porque el Estado ajusta para tratar de reducir el déficit fiscal, pero eso le baja la recaudación y entonces ese déficit fiscal que en principio había bajado vuelve a aumentar, pero no porque vos no puedas bajar el gasto, sino porque no estás recaudando como antes. Entonces ese es un problema importante y precisamente en estos meses lo estamos viendo con una caída relevante de la recaudación que obliga al gobierno a tener que sobreajustar más de lo que hubiese querido para poder lograr esta meta que se puso de acá a fin de año del equilibrio fiscal, ¿no? Claro, que es inamovible además, es la principal meta del gobierno, no sí, la va a dejar. Sí, yo diría que lo demostró. Me parece que para mí es, ¿no? como el caballito de batalla, además en campaña siempre el énfasis estuvo puesto en la cuestión fiscal, así que te diría que además eso hace que sea tan relevante y que obviamente si no se pudiera cumplir sería una gran derrota para el gobierno, ¿no? En otros aspectos económicos me parece que si no le salen las cosas como el gobierno quiere no sería tan importante, pero bueno, la cuestión fiscal con el énfasis que hizo me parece que ahí es clave que esto funcione, ¿sí? Salieron dos datos más que creo que son importantes, que son las proyecciones de las consultoras, ¿no? El Banco Central todos los meses le pide a las principales consultoras del país que haga proyecciones de las principales variables de la economía argentina. Eso le sirve al Banco Central para saber qué están mirando las consultoras, que además las consultoras después se dan vuelta y también hablan con las empresas. Y obviamente a nosotros como economistas nos sirve para tener un termómetro de lo que el mercado espera o lo que el mercado cree que va a suceder, ¿no? Sobre todo para ver
si está en línea o no con lo que el gobierno viene planteando. En este primer caso, lo que tenemos es la inflación, ¿sí? Las estimaciones de lo que es el top 10 de las consultoras. El Banco Central arma un ranking en base a cuáles son las consultoras que mejor le va con las proyecciones. Y bueno, usamos ese porque obviamente creo que son las que tienen, digamos, la mejor capacidad de proyectar en Argentina, ¿no? Y fíjate que el dato positivo es que la inflación, las consultoras esperan que siga bajando. Claro. 12,4 para marzo. Ahí vamos a ver qué pasa, porque... Muy, bueno, un poquito más abajo que la de la ciudad de Buenos Aires, que dio 13,2, pero ahí muy cerca. Exactamente, y te decía, pero un poquito más alta que lo que dijo hace unos días Caputo, que dijo que iba a estar en torno del 10. Así que vamos a ver ahí. Uno esperaría que el ministro, digamos, que tiene cierta información también, digamos, privilegiada, ¿no? De parte del gobierno, digamos, tenga razón. Así que, pero veremos qué pasa, los haremos la semana que viene y bueno, en la próxima columna después lo analizamos. Además, ahí, Juanma, te meto un bocado. Sí. Lo que se veía, según las proyecciones en los últimos meses, era siempre un poquito más alto en la media, ¿no? En promedio, que lo que finalmente terminó siendo. No sé si vos también viste esto. Yo acá con Slotnick lo vimos, que teníamos por ahí una proyección más o menos entre todas las consultoras y terminaba siendo un poquito más baja. Exactamente. Bueno, lo que vino pasando en estos meses, y veremos qué pasa ahora, que parecería que se va a comprobar nuevamente, es que, digamos, los datos de la inflación están viniendo mejor de lo esperado, ¿no? Porque justamente el termómetro son las proyecciones que hacen estas consultoras, y lo que termina pasando es que el dato que realmente publica el INDEC termina siendo menor a esas consultoras. Y después lo que vemos todos los meses es que las consultoras reculan, ¿no? O sea, porque si vos comparás lo que estimaban las consultoras el mes pasado para mayo, bueno, no era 9, era 11. ¿Sí? Entonces, digo, cada mes que pasa, las consultoras van recalculando sus proyecciones en función de lo que va pasando con los datos oficiales. Y lo que estamos viendo justamente es eso. Así que sí. Una pregunta, Juanma. La semana pasada hablábamos del dato de pobreza y vos decías, los indicadores, ¿no? La forma de medición que tenemos en la Argentina hace que el dato sea más alto que en otros países como Uruguay y Chile, que tienen una medición un poco más simple, por así decirlo. Ahora vos decirlo bien en términos técnicos. Pero, ¿qué pasa con el dato de la inflación respecto a otros países? Se me viene esta pregunta respecto a lo que vimos la semana pasada. No, a ver, la diferencia en lo que es la pobreza es que digamos, la vara que se utiliza para medir las personas que están, digamos, en situación de pobreza es una vara muy alta. Te diría, imagínate que utilicemos dólares para que esto se entienda y lo podamos comparar, ¿no? Imagínate que la vara argentina es que vos tenés que ganar $300 por mes para no ser considerada una persona pobre. Bueno, cuando vos comparás con Chile o con Uruguay, esa vara está en 150 o en $200. O sea, la exigencia de esos países para no ser considerada una persona pobre es más baja. Entonces, eso ya de por sí hace que vos tengas un índice alto, independientemente de que después cuando comparás con la misma vara estamos peor, ¿no? Eso está clarísimo. Sí, sí. Pero eso es lo que el punto importante acá es que vos no podés comparar el 43% que tiene Argentina contra el 15% que tiene Chile, ¿sí? Estoy inventando porque no me acuerdo del dato de Chile. Pero no son comparables porque justamente son dos varas distintas. Con la inflación pasa algo parecido, lo que pasa es que ahí los productos son más homogéneos, entonces no hay tanta diferencia. La Coca-Cola es la misma Coca-Cola acá que tenemos en Chile o en Uruguay. Entonces ahí no hay tanta diferencia. Ok, perfecto. Bueno, y la otra proyección que para mí es fundamental es la del dólar, ¿no? De qué es lo que las consultoras ven que va a pasar con el dólar. Porque obviamente acá sí tenemos, al igual que como pasa con la inflación, una discusión, ¿no? O una diferencia entre lo que las consultoras ven de cara al futuro y lo que está planteando el gobierno. Recordemos que, digamos, el Banco Central anunció ya desde diciembre, ni bien que anunció que arrancó el gobierno, que lo que iba a hacer era que después de la devaluación que aplicó, iba a hacer que el valor del dólar aumente todos los meses un 2%. ¿Sí? Obviamente con la idea de que eso traccione hacia la baja la inflación. Y lo que dijo es que esto lo va a mantener y todavía nunca aclaró hasta cuándo lo va a mantener.
Entonces, en principio, no espera que esto siga sucediendo en los próximos meses. Según lo que hace poco dijo Milei, dijo que el tipo de cambio está alineado con el cambio de mercado y que no hay brecha y que no va a devaluar. Bueno, de alguna manera está diciendo esto mismo, ¿no? Está diciendo que va a mantener esta estrategia de que el dólar aumente un poquito todos los meses, que obviamente no es devaluar. Devaluar implicaría un salto importante, como ya vimos. Pero fíjate que las barritas azules me están mostrando lo que el mercado espera que suceda en los próximos meses, ¿no? Con la variación del dólar. Y te diría que la lectura sería, bueno, el mercado desconfía de esta estrategia del Banco Central. O sea, no cree que la pueda sostener en los próximos meses. En marzo lo ve un poquito más arriba, pero ya para mayo y para junio la diferencia es bastante significativa, ¿no? Y esto tiene que ver con una discusión que se está dando mucho también en los últimos días, que es esta idea de si el gobierno va a pegar un salto cambiario o no, va a haber algún tipo de corrección. Porque recordemos que lo que está sucediendo acá es que como el valor del dólar aumenta muy poquito y aumenta muy por debajo de la inflación, eso hace que todos los meses se esté abaratando. Está cada vez más barato ese dólar. Y estamos más caros en dólares todos acá en este país. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es un problema, porque obviamente eso hace que te incentive las importaciones, porque si está más barato el dólar, están más baratos los insumos y los productos importados. Y también, y acá hay un gran punto que vamos a ver a partir del mes que viene, es que para el sector agroexportador, que a partir de abril y mayo sobre todo empieza a liquidar los dólares de la cosecha, bueno, lo que está viendo es que este dólar puede ser que no le parezca muy atractivo. Y si eso llegara a suceder, va a tratar de retener, ¿no? la cosecha, de no liquidar todos los dólares, justamente para esperar a ver si el gobierno corrige el tipo de cambio. Sí, solo tal vez liquide lo necesario. Pero exacto. Acá el mercado, digo, confirma esta teoría, ¿no? Bueno, que lo dicen muchos analistas, que tenemos un dólar muy barato. Claro, y además recordemos que el sector agroexportador tiene capacidad y poder de hacer esto, porque como es el principal, digamos, sector que genera divisas, los dólares que necesita el Banco Central son los dólares que tiene el sector exportador. Entonces, si el sector exportador liquida poco, eso puede presionar paradójicamente al dólar y obligar a que el Banco Central tenga que devaluar, ¿no? Es como que se va a dar una pulseada entre el Banco Central y el sector agroexportador a ver cuál de los dos gana, ¿no? Claro. Me parece, perdón, que entre paréntesis, sí, ya estamos viendo que Caputo está tratando de beneficiar al sector, porque tanto ayer como hoy anunció medidas que son pequeñas, pero que son medidas al fin, digamos, de permitir algunos insumos. Quitar aranceles para algunos insumos. Claro, ¿no? Exactamente. Para algunos insumos del sector bajó los aranceles, que de alguna manera es mejorar la rentabilidad, ¿no? Pero, insisto, siempre para mí con la idea de tratar de sostener el valor del dólar, no digamos, no al brazo a torcer en devaluar ni en principio bajar las retenciones. Así que acá tenemos otra de las grandes pulseadas del gobierno que vamos a ver en los próximos meses. Juanma, acá Gustavo pregunta, ¿a cuánto tendría que estar realmente el dólar, según tu concepción? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, mi respuesta es que yo creo que nadie lo sabe, ¿sí? O que si alguna persona te dice que sabe a qué precio realmente tiene que estar el dólar, que te está mintiendo, porque si no tendría que ser una persona multimillonaria, ¿no? Tendría que, si sabe está barato o caro, tendría que poder comprar y vender. La realidad es que tenemos algunos parámetros para poder saber, ¿no? Dar una especie de indicio. Por ejemplo, mirar para atrás, la comparación histórica. Hoy el dólar, en términos históricos, está en un nivel, digamos, está en promedio, así que no está barato. Pero lo que importa es la tendencia. El problema acá es que se está abaratando de manera sostenida y uno diría, bueno, esto en algún momento tiene que frenarse, ¿no? Esa es la cuestión. Así que creo que viene más por la dinámica que está teniendo que por el valor real que tiene hoy en día. Así que no es un valor que en mi opinión sea muy bajo. Lo que pasa es que si se mantiene esta estrategia, bueno, en 2 o 3 meses más, ahí sí va a quedar en un valor históricamente bajo y yo creo que eso puede generar problemas, como te decía antes, por el lado de la falta de divisas. No, además con la alta inflación que tuvimos, por ejemplo, marzo, ¿cuánto se movió el dólar? ¿No? Muy poco, bajó de hecho. 2%. El gobierno viene así todos los meses.
2% y la inflación, bueno, vamos a ver qué pasa. En principio va a estar en torno del 10%, con lo cual fíjate que es una caída muy importante, ¿no? Tenés algo que aumenta 10%, algo que aumenta solo 2%. Esa diferencia es lo que se abarató solamente en este mes el valor del dólar. Y eso se refleja en argentinos yendo a Chile, argentinos yendo a Paraguay. Lo que vimos el fin del año. Tal cual. Bueno, y me queda, digamos, para el final, como siempre, un dato que quizás es un poquito más estructural y que requiere un poco más de explicación, que no se ve tanto en las discusiones del día a día o en los medios, pero que me parece sumamente relevante, ¿no? Que es el tema de la distribución del ingreso. O sea, cómo se distribuye el ingreso en Argentina y cuáles son los ingresos promedio que tienen los diferentes estratos de la población. Expliquemos un poquito este gráfico, ¿no? Para entender primero cómo se construye. Básicamente, para hacer esto, lo que hace el INDEC es agarrar a toda la población argentina, ¿sí? Ordenarlas de menor a mayor en función de su ingreso, y a partir de ahí, digamos, separarla en torno a 10% de la población. Entonces, fíjate que en el decil 1, de ahí viene el nombrecito, el decil 1 me representa el ingreso promedio del 10% de la población más pobre de Argentina. Uh-huh. Si me muevo al 2... ¿A qué altura del año está? ¿2024? Bien, gran pregunta, ¿no? Porque sí, obviamente con la inflación y los ingresos que tenemos, bueno, yo acá me tomé el trabajo de actualizarlo a los datos, podríamos decir, más cercanos que tenemos hoy en día, ¿no? Primer trimestre de 2024. En realidad estos son los datos que salieron publicados la semana pasada del cuarto trimestre del 2023 y yo lo que hice fue actualizarlos por la evolución del salario. Digamos, no es técnicamente lo más riguroso, uno debería actualizar cada decil por la variación, digamos, de sus ingresos. O sea que si no tenemos datos muy rezagados, como decís vos. Exactamente, pero es mejor tener esto y mostrarlo como para que uno tenga una idea de dónde está parado que mostrar los datos del cuarto trimestre del 2023, que obviamente hoy no tienen sentido y además ya uno ni sabe cuánto ganaba, ¿no? Hace 3 meses, entonces no puede ubicarse. Así que, como te decía, entonces, cada uno de estos deciles me representa un estrato de la población. El decil 1 me representa el 10% más pobre, el segundo decil me representa el segundo 10%, y si junto los dos tengo el 20%, y así voy aumentando hasta que llego al decil número 10, que representa al 10% de la población con mayores ingresos de Argentina, ¿sí? Y lo que hacemos con eso es, esto se hacen encuestas a todas las personas, obviamente que tienen problemas, como toda encuesta, sobre todo las encuestas de ingresos, porque a la gente no le gusta decir cuánto gana, no le gusta decir si gana mucho, y tampoco le gusta decir si gana poco. Claro. Entonces, hay problemas acá, los ingresos pueden no ser obviamente los reales, pero sí nos dan una referencia, ¿no? De dónde está parado. Y el hecho que hablemos de ingreso, acá se consideran pensiones, se consideran salarios informales, se considera entre todo, ¿no? No es lo mismo que comparar salarios, que acá hablamos de sector formal acá, remunerado. Exactamente, acá entra todo, entran las jubilaciones, entran los ingresos no declarados, entran los beneficios y las ganancias de las empresas, acá entra todo, porque como te decía antes, lo que se hacen son encuestas. Y esas encuestas además tratan de, digamos, captar bien esos ingresos. Porque, por ejemplo, yo te podría decir a vos, bueno, a ver, ¿cuánto ganás? Quizás vos me mentís y decís, mirá, yo gano 500.000 pesos. Pero yo también te puedo preguntar, bueno, ¿tenés prepaga? ¿Tenés hijos? ¿A qué colegio los mandás? ¿Tenés auto? ¿Dónde vivís? Y con todas esas preguntas que son más difíciles de mentir, yo puedo tener una idea mucho más clara de cuál es tu nivel de ingreso. Entonces, estas encuestas, digamos, están bien armadas como para poder captar de la mejor manera posible los ingresos de cada persona. ¿Sí? Lo más loco que siempre se ve en estos porcentajes, ¿no? Es que en el decil más alto entran desde personas que ganan 1 millón de pesos hasta personas que ganan, digo, hasta los más ricos. Acá está hasta Paolo Roca y una persona que trabaja en una petrolera o en un banco. Exacto. Y yo te diría además que justamente ese 1.127.000 claramente no es representativo porque pasa lo que decís vos. Para que te des una idea, cuando uno mira los datos del INDEC, te dice cuál es el ingreso máximo que
que declaró una persona, y eran 101 millones de pesos por mes. ¿Sí? O sea, ese fue el ingreso más alto que tuvo. Entonces, para que te des una idea. Qué gana de esa persona, che. Claro, entonces, digo, el promedio te lo tira para abajo. O sea, hay que entender que ahí tenemos personas con mucha plata. O sea, que uno dice, che, pará, 1 millón no es tanta plata. Es cierto. Pero eso también es porque estamos tan mal en términos de ingreso en Argentina que cualquier persona que gane 1 millón de pesos es considerada una persona dentro del 10%. Recordemos que el 10% más rico son casi 5 millones de personas. Es un montón de gente. ¿Sí? Pero bueno, lo que me interesa acá marcar es que uno puede tener una idea de dónde está ubicado. Y siempre que charlo esto con familia, con amigos, pasa lo mismo, ¿no? La gente se sorprende muchísimo porque dice, no, yo gano muy poco, y lamentablemente, digamos, seguramente el ingreso de ustedes, cuando tratan de ubicarse en algún lugar de estos deciles, me la juego a que van a terminar en un decil mucho más alto del que ustedes esperaban. Exacto, porque se ve muy empobrecido todo. Exactamente, porque el problema es que tenemos hoy, fíjate de por sí la primera cuestión, ¿no? El ingreso promedio es de 350.000 pesos, o sea, es un ingreso sumamente bajo. Recordemos, insisto, tenemos mucha gente que trabaja en sectores informales con ingresos bajos, tenemos muchas personas, digamos, jubiladas que ganan la mínima, que también eso, digamos, tira para abajo. Entonces, hay que entender que hoy una persona que tiene un salario registrado, ya solamente por el hecho de tener un salario registrado, ya estaría ubicado en los ingresos más altos de Argentina. ¿Sí? Claro, exacto. Y fíjate también otra cuestión importante que acá se ve clarito, es cómo yo puedo identificar la cantidad de personas que están por debajo de la indigencia y la cantidad de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Porque lo que está marcado ahí, la CBA, es la canasta básica alimentaria. Es justamente la vara esa que yo te decía anteriormente de cuánta plata tengo que ganar para no ser considerada una persona indigente, ¿no? Son esos 104.000 pesos. Fíjate que tenés un 10% de la población que gana menos de eso. Y que está más o menos en línea con el dato de indigencia que te había comentado el miércoles pasado, que era del 12%. Pero si tenemos en cuenta que el dato de la canasta, digo, no toma, por ejemplo, alquileres, ¿no? Entonces, el que gana 108 está ahí también, digo, prácticamente en esa línea igual. Claro, pero hay una aclaración. Ojo que la canasta, la básica alimentaria, es de indigencia. O sea, es lo mínimo que tenés que ganar para no morirte de hambre. Claro, literal. Claro. La canasta básica total, ahí sí te incluye alquiler, salud, educación, diferentes rubros, y esa canasta está en 220.000, esto es por persona. Y fíjate que justamente está más o menos en torno al 40 y pico % de la población, que es precisamente el dato que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, digamos, esto nos permite entender esta cuestión, ¿no? Entender que lamentablemente hoy los ingresos de Argentina están en niveles muy bajos y que cualquier persona que hoy gana 500, 600.000 pesos, que le puede parecer poquísimo y tiene toda la razón, lamentablemente está mejor que la gran mayoría del resto de las personas argentinas. Claro, sí. Y respecto, ¿no? Entre el noveno décil y el décimo, hay un salto importante, 500.000 pesos en el medio. Bueno, ahí pasa esto que te decía antes, ¿no? Vos tenés ahí bastantes personas que ganan muchísima plata y eso te tira el promedio para arriba. Pero en realidad ese promedio yo te diría que está subestimado, como decíamos antes, porque hay mucha gente que gana 50, 60, 70 millones de pesos por mes. Pero lo que pasa es que tenés un montón de otras personas que ganan menos y por eso ese promedio te queda en un nivel que, a mi juicio, digamos, es bajo, ¿no? Si uno piensa una persona rica y tendría que estar ganando muchísimo más que 1 millón de pesos por mes, ¿no? Una persona que gana hoy 1 millón es un laburante que con esa plata le alcanza para un alquiler decente y tener una calidad de vida buena, pero tampoco mucho más. Claro. Acá Agustina dice que la canasta básica total debería ser más. Está diciendo como que acá sí. No, pero a ver, quiero aclarar algo, ¿sí? Quiero aclarar que esa canasta, espera que se me fue, ahí está. Esa canasta es, digamos, individual. O sea, la canasta en realidad se calcula por hogar, ahí vos calculás el alquiler total, y lo que esto te está mostrando es la porción de ese alquiler que debería pagar una persona del hogar. O sea, por eso te da un número más bajo. Claro, pues ahora está diciendo.
está mucho más alto. ¿Sí? Es más, creo que hoy salió la de Ciudad, no la llegué a mirar, pero me parece que está en 600.000 pesos. Claro, seguramente dijo con los precios que valen los alquileres no tiene ningún sentido, pero claro, lo que estás diciendo vos, esto es por persona que habita una casa. Claro, es la manera de calcularlo. Y con esto, digamos, me sirve para mostrar el último de los datos que traje para no seguir agobiando con tanta data económica. Tuve mucho interés, no, Que para mí es muy importante. Este dato lo saqué de un especialista, una de las personas que para mí más sabe de estos temas de ingreso y de pobreza, que también he usado la semana pasada y no me olvidé de mencionarlo, que es Leo Tornaroli. Lo que esto me está mostrando es, tenemos esos mismos 10 deciles, ¿no? Estamos de vuelta mirando qué pasó con cada uno de estos 10% de la población, pero en este caso lo que estamos mirando es cómo varió el poder de compra de cada uno de esos segmentos en el último trimestre del año pasado. Uh-huh. La idea acá es decir, bueno, a ver, ¿cuánto ganaba una persona en el último trimestre del año pasado? Siempre obviamente en términos reales, descontando el efecto de la inflación, y comparemos eso con cuánto ganaba un año atrás, para ver si esa persona, digamos, gana más, menos o lo mismo que el año pasado. No, o a quién perjudicó realmente, ¿no? A quién perjudicaron las políticas económicas. Exactamente. Y acá tenemos un dato que creo yo que debería ser sorprendente, ¿no? Bastante llamativo, que fíjate que el único sector de la Argentina que durante el último trimestre del año pasado logró mejorar sus ingresos fue el 10% más rico. Y ahí te digo por dónde yo creo que por dónde viene la mano, por el precio del dólar. Y hubo una medida, pero hubo una medida en particular que justamente benefició mucho a este sector y que, digamos, se discute bastante y los economistas estamos muy en contra, pero la gente está muy a favor. A ver. ¿Qué reducción de qué impuesto? Ganancias, claramente. Claro, se me escapó la tortuga ahí. Exactamente. Vos fijate que el impuesto a las ganancias, que también ya de por sí es un mal nombre, debería ser impuesto a los altos ingresos. Bueno, obviamente la reducción de ese impuesto benefició al sector, digamos, de ingresos más altos. Que de nuevo, yo entiendo que un laburante del sector bancario o del sector petrolero no se considera una persona, digamos, del 10% más rica. Entiendo que quizás cree que no debería pagar ganancias, pero bueno, hay que entender que comparado con el resto de la población está ahí arriba. Y entonces esta medida, digamos, cada uno puede tomarla si le parece correcta o no, pero lo que no hay ninguna duda es que terminó provocando que las únicas personas que durante el último trimestre del año pasado mejoraron sus ingresos fueron el 10% más rico de Argentina. No solo eso, sino que fíjate que los más perjudicados fueron los estratos más vulnerables. ¿No? Fíjate que el decil 1 y el 2, es decir, el 20% de la población más pobre de Argentina, fueron los más perjudicados. Entonces, acá esto muestra, en mi opinión, una clara falencia de las políticas del gobierno, porque lo que uno debería tratar de lograr como objetivo, y más, digamos, un gobierno peronista, ¿no? que lo toma siempre como una de sus principales banderas, es esta idea de que, digamos, debería suceder exactamente lo contrario, que digamos, que los que menos caigan, o idealmente que los que tengan un aumento de su ingreso sean los sectores más bajos, y eso que se dé a costa de los ingresos más altos. Idealmente nos gustaría que todos mejoren, ¿no? Acá la idea sería esa. Pero cuando tenés que elegir, bueno, no hay ninguna duda de que los sectores más bajos son los que están más complicados hoy en día. Y ahí, si decimos, ¿qué fue lo que benefició al décil más alto? Ganancias. Yo te decía, bueno, los que ganaban en dólares tenían mucha competitividad, cambiaban sus ingresos en dólares y les rendía muchísimo en pesos. ¿Qué fue lo que perjudicó mayormente a las clases más perjudicadas? Milei, en la entrevista que tuvo con Fantino el lunes, hablaba de, bueno, le preguntó Fantino por toda la suba de tarifas, la suba de las prepagas, y dijo, bueno, pero hay un impuesto que estamos reduciendo, que es el impuesto que es la inflación, el más regresivo de todos. Ahí, ¿cuál es tu posición? Bueno, justamente, ¿no? Igual ahí voy a hacer una a favor y una en contra de lo que decía Milei. En primer lugar, que al tomar el último trimestre estamos tomando una pequeña parte del gobierno de la gestión de Milei, pero una parte muy importante porque ahí se aplicó la fuerte devaluación del tipo de cambio que impulsó al alza la inflación. ¿No? Esa sería la parte de que hay un componente dentro
de esto que estamos viendo, que está explicado por la fuerte devaluación del tipo de cambio y el aumento de la inflación. Que precisamente, y acá está esto que decías vos, que está muy bueno, que es que la inflación, sobre todo cuando la inflación se acelera, cuando pega saltos, los sectores más perjudicados son los de menores ingresos. Porque por lo general, los productos que más rápido aumentan son los alimentos. Y obviamente que los sectores de menores ingresos, en lo que más gastan valga la redundancia, sus ingresos, es en alimentos. Entonces son los principales perjudicados. Vos pensás que una persona de alto poder de compra, lo que representa el gasto en alimentos de su salario, es bastante poco. En cambio, una persona que vive al día gasta la gran mayoría de sus ingresos en alimentos. Y esos son justamente los productos que más rápido suben en contextos de aceleración inflacionaria como las que se vieron en el último trimestre, pero en particular a partir de diciembre. Entonces, ahí eso yo creo que explica por qué los sectores más vulnerables fueron los más perjudicados durante este trimestre, y te diría que lamentablemente seguramente esto se repita en el primer trimestre de este año, ¿no? Porque como te decía, esta es la foto del último trimestre del 2023. En 2 meses vamos a tener la foto de lo que pasó con el primer trimestre del 2024.